Bueno, buenos días a todos. La clase anterior lo que vimos fue una introducción a las funciones y un poco sobre cómo hallar el dominio de una función. Hoy lo que vamos a trabajar es continuar un poco con lo de funciones. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar donde íbamos ayer. Digamos como por aquí. Vimos estos ejercicios. Bien, entonces algo importante es la gráfica de una función. La gráfica de una función me va a permitir saber más o menos cómo se comporta sin tener que calcular exactamente todos los valores. Y al ver una gráfica uno puede entender mucho mejor lo que está sucediendo con la función. ¿Sí? Eh, yo creo que eso es algo en que actualmente estamos muy relacionados porque normalmente a nosotros, digamos, ahorita con todo este bombardeo de información sobre el COVID y todo eso, pues a uno le dicen, no, 1000, no, 500, no, 200 personas, 3 muertos, 20 muertos. Y son números, sí, son números. Pero es muy distinto cuando apreciamos una gráfica y vemos, mire, es que lo que está pasando es que está subiendo, o lo que está pasando es que está bajando. Y esa información es mucho más útil que ver un solo número, ¿sí? Porque cuando uno ve un número, uno puede o asustarse o de pronto no asustarse, sino al revés, sino despreocuparse por completo. Es muy distinto cuando nos muestran una gráfica desde el comienzo hasta el día de hoy de lo que está pasando. Porque entonces, si nos muestran una gráfica, entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver, a dibujar aquí una de esas típicas gráficas que ustedes han visto todos, seguramente habrán visto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una gráfica que va más o menos así, y resulta que este es el día de hoy. ¿Yo qué pienso? El Mire, profesor me está presentando pantalla. ay, no estoy presentando. Uy, me toca volver a empezar. Muchas gracias por decirme. No, volver a empezar. Simplemente voy a empezar a. Ya, perdón. Bueno, entonces les decía que gracias por avisarme. Que sí, estamos aquí en funciones y gráficas. Entonces, que si empezamos a ver una gráfica de estas que nos muestran todos los días bueno, que aparecen a veces a los que les interesa sobre lo que está pasando, digamos, con una pandemia, si vemos una cosa como así y vemos que este es el día de hoy, entonces en el día de hoy, pues uno dice, bueno, ya lo peor pasó, ¿sí? Pero imagínense que no conocemos la gráfica, no conocemos la gráfica. Y simplemente uno ve en las noticias 1000 muertos en Colombia. No sé, estoy exagerando. 1000 muertos en Colombia. Pues uno que piensa, ¿no? Pues terrible, ¿sí? Y bueno, sí, es terrible. Pero si lo que vemos es una gráfica así, ¿no? Y dicen 1000 muertos en Colombia, pero uno dice, bueno, pero ya lo peor está pasando. Es distinto. Ahora, muy diferente a que y ahora el otro caso nos dicen, hoy hubo 100 casos nuevos, que eso es poquito, ¿no? 100 nuevos, en Colombia, por ejemplo, 100 nuevos. Y dice, bueno, es poquito, está tranquilo, no pasa nada. Pero resulta que luego nos muestran la gráfica y vemos aquí la primera parte, esto fue lo que ya pasó, y ahora llega y aquí, y aparecen aquí 100. ¿Qué nos está diciendo la gráfica? Uy, parece que va a volver a empezar. Entonces, si bien este número es menor que son circunstancias muy distintas, y si bien este pareciera asustarnos, por lo menos la gráfica nos da un buen pronóstico. Pero si este no nos asusta porque es poquito, cuando vemos la gráfica decimos, uy, pero es que va a empezar otra vez a subir, ¿sí? Entonces, fíjense las dos interpretaciones distintas que nos da una gráfica, a pesar de que los valores parecieran decir lo contrario. ¿Ven? Entonces, las gráficas de una función son sumamente importantes.
para ayudarnos a entender lo que sucede con la función. Digo, la cantidad de casos nuevos de COVID, eso es una función, ¿sí? Es una función. Ok, entonces, eso es para que vean la importancia de la diferencia entre simplemente saber un número y saber conocer la gráfica de la función. Entonces, primero tenemos que definir lo que es una función y lo que no es una función. Entonces, por su gráfica, una función va a ser, va a tener una gráfica como de este estilo. ¿Cuál no es una función? Si es algo como así. ¿Cómo se define esto, digamos, matemáticamente? Una función para cualquier valor de x va a tener un resultado. Eso es una función. Pero, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, que f de 1 puede ser 1 o f de 1 puede ser menos 1, por ejemplo? Entonces, ¿qué pasa? Que esto no es una función, porque una función debe cumplir que para un valor de x solamente hay un valor de y correspondiente. Y eso en la gráfica se ve a través de estas líneas punteadas que están aquí. Entonces, una gráfica de una función debe cumplir que si yo trazo una línea punteada vertical, solo me va a cortar a la función una sola vez. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí está la función. Cualquier gráfica punteada cualquier recta punteada vertical que yo haga, solo va a cortar a la función una vez, una vez, una vez. Mientras que, por ejemplo, en este caso del círculo, al trazar yo esta línea punteada, la corto una y dos veces. Entonces quiere decir que este círculo de acá no corresponde a una función. Bien, no corresponde a la gráfica de una función. Es otra cosa, pero no es una función. Este ejemplo de aquí, pues, también existe esta grafiquita de corta, esta línea corta tres veces, por lo tanto no es una función. Bien. Okay. Todo en orden, me están viendo, ¿cierto? Sí, sí, Bien, profe. preguntas respecto a esto que estoy explicando. No, ninguno. Bueno, entonces, para que vean la diferencia entre la gráfica de una función y la gráfica de algo que no es función. Y de paso también para que les expliquen a sus familiares la importancia de ver toda la gráfica y no solamente un número, que es lo que muestran siempre en Caracol o en RCN o donde sea que vean la noticia. Bien, entonces, a partir de la gráfica, ¿cómo podemos obtener el dominio y el rango de una función? Pues es muy sencillo. Si yo tengo la gráfica de mi función, por ejemplo, en este caso, voy a ponerla en rojito aquí para que haga más diferencia. Esta es mi función. Entonces, esta va desde aquí, es una curvita que hace esto y llega hasta acá. Esa es la función. Entonces, a partir de la gráfica podemos determinar cuál es el dominio y cuál es el rango de la función. Entonces, el dominio de la función lo vamos a poder obtener basándonos en desde dónde hasta dónde está la función en el eje X. Entonces, el primer valor que aparece es este. Aparece aquí como A. Y el último valor en el que la función existe es este B. Entonces, todo este intervalo de aquí es el dominio de mi función. Si hubiera otro pedacito por aquí, digamos, aquí hubiera un salto y por aquí hubiera otro pedacito, por ejemplo, pues entonces este pedazo de acá también sería parte del dominio de la función. Bien. Ahora, con el rango lo que tenemos que ver es qué es lo más alto que llega a la función y qué es lo más bajo que llega a la función. Pues en este caso, lo más alto que llega es este valor de aquí D, y lo más bajo correspondería a este de aquí. Lo más abajo
Esto es C. Entonces quiere decir que el rango de la función corresponde a este intervalo que está aquí. Recordemos que el dominio son todos los valores a los que se le puede aplicar mi función y el rango son todas las posibles respuestas que obtiene mi función. ¿Sí? Entonces recordemos, por si alguno no lo recuerda, lo que es el eje cartesiano, el plano cartesiano, ¿no? El eje Y, el eje X. Y entonces hacia allá aumenta, hacia allá disminuye el eje X, hacia allá aumenta y hacia aquí disminuye el eje Y. Entonces, para que lo recuerden, entonces cada vez que yo hable algo más grande, pues ya saben que estamos hablando de o más arriba o más hacia la derecha, dependiendo de si estoy hablando del eje Y o el eje X. O si es más bajo en el eje X, pues quiere decir hacia la izquierda. Si es más bajo en el eje Y, quiere decir pues hacia abajo, ¿no? Pues para que lo tengan en cuenta. Pero entonces, a partir de este ejemplo, podemos entender cómo se calcula el dominio y el rango de una función. Okay, bueno, aquí este otro ejemplo. Y igual 4x, y igual 4 más raíz de x menos 3. Nosotros ya habíamos hecho esto ayer. Nosotros calculamos esto ayer, el dominio y el rango de estas funciones, y lo que de esa función y igual 4 más raíz de x menos 3. Ya hemos dicho que el dominio de esa función era todos los reales mayores o iguales que 3. Entonces era desde 3 hasta infinito. Y el rango era todos los reales desde 4 hasta infinito. Eso lo hicimos ayer. Entonces, si alguien no recuerda cómo lo hicimos, puede ver el video. Pues resulta que a partir de la gráfica lo podemos obtener también. Entonces, la gráfica de esa función comienza aquí en 3,4 y va subiendo y subiendo y se va para allá. Hasta allá. No para de subir nunca, a pesar de que se va, digamos, como aplanando, pero nunca para de subir. Y se va para la derecha todo el tiempo. Entonces, a partir de esto podemos ver que el rango, pues, recordemos que el rango es lo más abajo y lo más arriba en que va mi función. Entonces, lo más abajo viene siendo este puntico aquí, en el 4. Y lo más arriba, pues no hay. Es decir, esto sube aquí hasta el infinito. Entonces, por eso el rango es de 4 hasta el infinito. Y el dominio son todos los valores en los cuales existe la X. Entonces, aquí en este caso sería lo más hacia la izquierda sería el 3. Y de aquí en adelante, pues, está presente en todos lados y por eso el dominio es desde el 3 hasta infinito. Puede ocurrir algunas cosas interesantes y les voy a mostrar acá en el tablero. Entonces, puede llegar el caso de que ocurran cosas así, miren. Entonces, tenemos aquí, y la función está como por pedacitos, ¿no? Por ejemplo, aquí, y luego aquí, y luego, por ejemplo, aquí. Entonces, esto es una función. El hecho de que es una función porque si trazamos una línea vertical en cualquier lado, la gráfica nunca la va a cortar más de una vez. ¿Sí? Si trazamos aquí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Solo la corta una vez. E incluso habrá lugares donde no la corte, ¿no? Por ejemplo, si trazamos una línea vertical aquí, pues no la corta. Y no pasa nada. Sigue siendo función. Lo importante es que no la corte más de una vez. Y entonces, si vamos a hallar el dominio a partir de esta gráfica, pues tenemos que mirar en cada uno de esos pedacitos cuáles son los pedazos correspondientes en el eje X. En este caso, sería este pedacito de aquí, y en este caso, este pedacito de aquí. Entonces, el dominio de esta función que me inventé tiene 3 intervalos, de aquí hasta acá
de acá hasta acá y de acá hasta acá. Bien. Ahora, con respecto del rango, pues también lo más abajo, en este caso voy a modificar aquí una cosa para que no se... Ah, no, ahí está bien. Lo más abajo en este caso, pues sería este. Entonces, aquí, este, pues lo más arriba sería justamente el borde. No necesariamente los extremos son, ¿no? Esto es parte del rango, pero resulta que aquí hay otro pedazo, ¿sí? Entonces, este pedazo también tengo que mirar cuál es lo más abajo de ese pedazo. Y ahí está. Este es otro pedacito. Y aquí justamente sería este y sería este de aquí. Ojo, no es el extremo, sino lo más alto. Esto. Entonces, en este caso, el rango también tendría 3 pedacitos. Entonces, básicamente, tanto el rango como el dominio es qué valores de X toma mi gráfica, eso sería el dominio. Y qué valores de Y toma mi gráfica, eso sería el rango. ¿Bien? Entonces, hemos visto algunas propiedades de la función. Hemos visto cuál es el dominio, cuál es qué es el rango, y hemos visto pues que las funciones tienen gráficas, ¿no? Algo muy importante para poder tener una idea de la gráfica de una función es entender cuáles son sus intersecciones con los ejes, ¿sí? Hablando de que pues en el plano cartesiano hay dos ejes, está el eje Y, está el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, para poder entender una función, entender su gráfica y todo eso, pues necesitamos saber esas intersecciones, cuáles son. Entonces, hablamos de intersecciones con el eje Y, es decir, los puntos donde la función corta al eje Y. En este caso sería este punto de aquí. Y hablamos de intersecciones con el eje X, es decir, los puntos donde la función corta al eje X. Y por ejemplo, en esta función de acá, pues tiene una intersección en el eje Y y tiene dos intersecciones en el eje X. Hago esta pregunta. ¿Creen ustedes que una función podría no tener ninguna intersección en el eje X? Sí. Sí, lo vimos en el caso anterior. Sí, exacto. En el caso anterior, muy bien, en este de aquí, justamente ninguna de las dos funciones que están aquí en los ejemplos corta al eje X. ¿Podría no tener ningún corte en el eje Y? ¿Ninguna intersección en el eje Y? Sí. Sí, también. Aquí tampoco tiene, ni esta ni esta tienen intersecciones en el eje Y. Ahora bien la pregunta, ¿habrá un mínimo de intersecciones, un máximo de intersecciones en el eje X? Es decir, ¿no puede tener más de alguna cantidad o puede tener todas las que quiera en el eje X? Tantas como posea el dominio. Tantas como Puede cortar muchísimas veces. Es más, puede cortar infinitas veces. Y si alguno recuerda del colegio, hay una función que corta infinitas veces, muy conocida. ¿Cuál? Seno. Exactamente. Muy bien. La gráfica del seno, bueno, es algo así. Infinitamente. Y fíjese que siempre, cada vez va cortando. Corta infinitas veces el eje X. Bien. Entonces sí, puede haber infinitas intersecciones en el eje X. Ahora, ¿podría haber infinitas intersecciones en el eje Y? No. No, ¿Por qué no? porque, o Porque sea, para si cada corta imagen más de del conjunto de partida debe haber una sola imagen en el conjunto de llegada. Es decir, en X, para cada valor de X nada más debe haber un valor de Y para que se cumpla que sea una función. Si es Eso una no sería función, una claro. función. Si lo corto infinitas veces Y, entonces no es una función. Exactamente. Fíjense que
Para las intersecciones con y sí solamente se puede una vez. Precisamente como dicen sus compañeros, porque para que sea una función solamente puede ser cortada por una línea recta vertical una sola vez. Y el eje Y es una línea recta vertical. Entonces, si hubiera aquí, si esta función fuera como así, pues entonces la línea vertical acá cortaría dos veces a la función. ¿Sí? Entonces, solamente puede cortarla una vez. Y bueno, ya matemáticamente hablando, quiere decir que efectivamente f de 0, que es el corte con el eje Y, solo puede tener un valor. No puede tener muchos valores. Porque si no, no sería función. Muy bien, excelente. Vamos a este ejercicio que está aquí. Entonces, de ser posible, encuentre de ser posible las intersecciones en X y las intersecciones en Y de las siguientes funciones. Entonces, las de acá, para esta función que está. F de X igual X cuadrado más 2X menos 2. F de X igual X cuadrado más 2X menos 2. Entonces, primero, la más fácil siempre va a ser hallar las intersecciones con Y. Intersecciones con Y. Es muy fácil. Es simplemente hallar f de 0. Recordemos que f de 0 quiere decir evalúe la función en x igual a 0. Entonces, al evaluar la función en f de 0, en 0, pues nos da 0 cuadrado más 2 por 0 menos 2. Bueno, entonces es simplemente menos 2. Bien, entonces quiere decir que la intersección con y de esta función es en menos 2. O sea que si tuviéramos aquí el plano cartesiano, esta función, no sé cómo es la gráfica, pues sí la sé en este momento, pero asumiendo que no la sé, va a pasar por aquí fijo. Recordemos, 0, menos 2. Recuerden de cuando hablaban del plano cartesiano, cómo ubicar puntos en un plano cartesiano y cómo son las coordenadas. Pues, las coordenadas de este punto es 0, menos 2. Y la gráfica va a pasar por ahí porque f de 0 es igual a menos 2. Ahora, ¿cómo hallamos las intersecciones con X, perdón? Esas pueden llegar a ser más complicadas, pero de ahí tenemos que recordar todos los casos de factorización. Entonces, mi recomendación, ¿sí? Si es 0, menos 2, el punto no debería estar en Y negativo. Ah, Menos perdón, 2. sí, tiene razón. Tiene razón, exacto, no, tiene razón, ¿ve? No, se pega las confundidas también. Entonces, claro, 0, menos 2 está aquí. Tiene razón. El punto que yo dibujé ahí era el 0,2. Bien. Siempre 0 y menos 2, vamos para abajo, menos 2. Entonces, ahora para las intersecciones con X, pues es un poco más complejo, pero tampoco es imposible. Es simplemente factorizar al máximo la función. Entonces, para hallar una intersección con X, lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0 y resolver esa ecuación. Cuando hablamos de resolver una ecuación, quiere decir encuentre los valores para los cuales esa ecuación se cumple. Y si queremos una intersección con X, lo que tenemos es que encontrar todos los valores en los cuales f de X es igual a 0. Y entonces por eso decimos, bueno, vamos a igualar nuestra ecuación, la ecuación que expresa la función, a 0. Y miremos cuáles son las soluciones. Cuáles valores de X me hacen que esto de acá se cumpla. Y para hallarlo, lo que tenemos que hacer es factorizar al máximo, factorizar todo lo que podamos la ecuación que está igualada a 0. En este caso particular, es un poco complejo hacer la factorización.
Entonces, cuando uno no es capaz de hacerla directamente, pues entonces uno recurre a la fórmula de la ecuación cuadrática. Y tienen que recordarla. Entonces, recuerden la fórmula menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4a por c dividido en 2a. Ahorita ustedes tienen el internet, entonces pues, no necesariamente tienen que aprendérsela. Pues, cada vez que la necesiten, pues la van a buscar por internet, pero no sobra sabérsela. No sobra sabérsela. Entonces reemplazamos. Recordemos que esta es la fórmula de la ecuación cuadrática y en la ecuación cuadrática este sería el a, este sería el b y este sería el c. Entonces aquí es como si el a fuera 1, ¿no? Entonces, pues reemplacemos. Entonces, a ver que b sería menos 2, más o menos, raíz de 4, menos 4 por menos 2 por 1, entonces, más 4 dividido en 2. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, menos 2 más o menos raíz de 8 sobre 2. Entonces, quiere decir que hay dos soluciones de esta ecuación que está aquí. Está la solución menos 2 más raíz de 8 sobre 2 y menos 2 menos raíz de 8 sobre 2. Entonces, va a haber una por aquí, como por aquí, y no, me tirando por ahí, no. Una como más por acá y otra como más por acá. Tiene dos soluciones. Aquí, menos 2 menos raíz de 8 sobre 2 y menos 2 más raíz de 8 sobre 2. Ahí hubieran podido simplificar un poquito más, pero lo voy a dejar así. Entonces quiere decir que esta función tiene dos intersecciones con el eje X. Entonces, si no recuerdan esto que acabé de hacer aquí, lo primero que hay que hacer para factorizar es mirar si lo pueden hacer con los casos normales, comunes. Dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 2. No. Eso, pero en este caso no, es difícil darse cuenta porque incluye unas raíces que no son conocidas, pues que no son fáciles de hallar. Profesor, Sí. que, o sea, bueno, en la parte del menos 4ac, el a es 1 y c es menos 2, entonces daría, o sea, menos 4 por menos 2 daría más 8. Entonces sería raíz de 12. Ah, bueno, raíz de 8. Sí, bebé. Se me olvida multiplicar a veces. Tiene razón, tiene razón. Bueno, el hecho es que no cambia mucho esta cosa. Entonces, me puse a tratar de arreglar y por arreglarlo se ve más feo aún. 12, simplemente un cálculo ahí mal que hice. Entonces, 4 por 2, 8. Tiene razón. 4 más 8 es 12. Entonces, cuando vayan a hacer una factorización, de nuevo, lo primero que tienen que hacer es buscar si de manera sencilla pueden encontrar los números que multiplicados me den algo y sumados me den lo otro. Si no son capaces de encontrarlo, pues entonces van a la ecuación cuadrática y se los da de una vez. Bien. Si no recuerdan esto, si esto les parece chino, o creen que esto pues es matemáticas de Harvard, pues quiere decir que hay que ir a Julio Profe para que les explique cómo funciona esto de la ecuación cuadrática. Bien. Entonces, ya saben, ya empiezan a darse cuenta de lo que, de las cosas que les hace falta o no pues para que puedan aprender bien cálculo. Bueno, entonces este era el primer ejercicio. El segundo es este de aquí. Entonces, encontrar las intersecciones en X y en Y de esta función que está acá. Ah, bueno, y entonces la conclusión aquí es que tiene una intersección en Y y tiene dos intersecciones en X. Las coordenadas de estos puntos serían estas, de los puntos en verde. Entonces, f de x
igual a x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x. X cuadrado menos 2x menos 3 sobre x. Y esta es la función a la cual le tenemos que hallar las intersecciones en y y las intersecciones en x. Entonces, de nuevo, las intersecciones en y son muy sencillas. Simplemente tengo que hallar f de 0. Bueno, ¿y qué pasa aquí con f de 0? Pues como hay una división y abajo no se puede dividir entre cero, creo que no hay intersección aquí. Exactamente. Entonces, fíjense que curiosamente para esta función está dividiendo por x. Y como está dividiendo por x, si x es igual a 0, estaría dividiendo por 0. Y no se puede. Entonces, f de 0 no existe. Y si no existe f de 0, quiere decir que no hay intersección. No hay intersecciones. Intersecciones con y. ¿Listo? No hay intersecciones con y. Y eso está bien. Puede pasar. Esta es la vida. Ahora veamos las intersecciones entonces con x. Entonces, de nuevo, para hallar las intersecciones con x debemos igualar la función a 0. Entonces, x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x igual a 0. Y entonces aquí la parte de abajo no nos va a afectar mucho. Esto es una igualdad, entonces la puedo pasar a multiplicar. Lo que nos queda es que x cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Y entonces, quiere decir que tenemos que factorizar al máximo el numerador, lo que está arriba de esta fracción. Entonces factoricemos al máximo esto y este sí ya es más fácil de factorizar. Entonces recordamos x menos x más. Los dos números que multiplicados me den menos 3, sumados, restados me den 2. Entonces sería menos 3 y 1. Una vez tenemos eso, pues ya sabemos cuáles son las soluciones de esta ecuación. Sería aquí x igual a 3 y aquí x igual a menos 1. Entonces, ¿qué significa? Que esta función tiene dos intersecciones en el eje x. Entonces, si las graficáramos aquí, serían 0,3 y 0,-1. Entonces, sería esta de aquí y esto por aquí. 0,3 no, menos 1,0, 3,0. Las coordenadas. Y no tendría ningún corte con el eje y, ninguna intersección con el eje. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, no entendí por qué y es 0. O sea, en las coordenadas. En las coordenadas. Claro, porque recordemos que para una coordenada siempre se pone x, y, ¿no? Entonces, sabemos que la intersección con x está en 3 o en menos 1. Entonces, por eso ponemos aquí, por ejemplo, el menos 1. ¿Y cuánto vale y? Es decir, ¿cuánto vale la función en menos 1? Pues acabamos de ver que esos son los cortes con x. Entonces, y tiene que valer 0. ¿Sí? Fíjense que aquí está justo en el eje x. Si está justo en el eje x, quiere decir que la coordenada en y es 0. Recuerda Listo, profe. que estamos igualando la función a 0, es decir, igualando que f de x es 0, f de x es y. Exactamente. A ver si me aprendo los nombres. ¿Quiénes hablaron ahorita? Yo me llamo Luis Ángel. Luis Ángel. Y yo Y me llamo Laura. Laura. Ok. Luis Ángel, Laura. Ya empiezo a conocerlos. Las voces. Bueno, entonces, ya hicimos estos dos ejercicios. Bueno, esto
Vamos a dejarlo hasta aquí, esta parte teórica. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a trabajar unos ejercicios. Voy a dejar de grabar. Muy bien. Bueno, todavía estoy grabando. Ya.